Compartimos la lectura sin comentarios del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White. Primer segmento de la sección 8, llamada El dominio del apetito. La falta de dominio propio es el primer pecado. Adán y Eva en el Edén eran de noble estatura y perfectos en simetría y belleza. Eran sin pecado y tenían perfecta salud. ¡Qué contraste con la raza humana actual! La belleza ha desaparecido. La perfecta salud es desconocida. Doquiera que miremos, vemos enfermedad, deformidad y imbecilidad. He averiguado las causas de esta sorprendente degeneración y se me señaló el Edén. La hermosa Eva fue seducida por la serpiente a comer de la fruta del único árbol del cual Dios les había prohibido comer o aún tocar para no morir. Eva tenía todo lo que podía hacerla feliz. Estaba rodeada de frutas de toda variedad. Sin embargo, el fruto del árbol prohibido apareció más deseable a sus ojos que el fruto de todos los otros árboles del huerto, de los cuales podía comer libremente. Fue intemperante en sus deseos. Comió, y por su influencia su esposo también comió, y una maldición descansó sobre ambos. La tierra también fue maldecida a causa del pecado de ellos, y desde la caída ha existido la intemperancia en casi todas sus formas. El apetito ha dominado la razón. La familia humana ha seguido una conducta de desobediencia, y como Eva ha sido engañada por Satanás para descuidar las prohibiciones que Dios ha establecido, haciéndose la ilusión de que las consecuencias no serían tan terribles como se había creído. La familia humana ha violado las leyes de la salud y ha ido a los excesos en casi todo. La enfermedad ha estado aumentando firmemente. La causa ha sido seguida por el efecto. Los días de Noé y los nuestros. Jesús, sentado en el monte de los Olivos, dio instrucciones a sus discípulos concernientes a las señales que precederían a su venida. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39. Los mismos pecados que trajeron los juicios sobre el mundo de los días de Noé existen en nuestro tiempo. Los hombres y las mujeres llevan hoy su comer y beber tan lejos que degenera en glotonería y embriaguez. Este pecado prevaleciente, la complacencia de un apetito pervertido, inflamó las pasiones de los hombres en los días de Noé y produjo una corrupción generalizada. La violencia y el pecado alcanzaron hasta el cielo. Esta corrupción moral fue finalmente eliminada de la tierra por medio del diluvio. Los mismos pecados de glotonería y embriaguez entenebrecieron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma, de manera que el crimen parecía ser la delicia de los hombres y mujeres en aquella ciudad malvada. Jesús amonesta así al mundo. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28 al 30.
Cristo nos ha dejado aquí una importante lección. Él quiere presentarnos el peligro en que estamos de hacer de nuestro comer y beber lo principal. Él presenta el resultado de una complacencia no restringida del apetito. Las facultades morales se debilitan, de manera que el pecado ya no parece pecaminoso. El crimen es considerado con liviandad y la pasión controla la mente, hasta que los buenos principios e impulsos son desarraigados y Dios es blasfemado. Todo esto es el resultado de comer y beber en exceso. Esta es la misma condición que Cristo declara que existirá en ocasión de su segunda venida. El Salvador nos presenta algo más elevado por lo cual luchar que meramente lo que hemos de comer y beber, y lo que necesitamos para cubrirnos. El comer, el beber y el vestirse son llevados a tales excesos que se convierten en crímenes. Se encuentran entre las señales destacadas de los últimos días y constituyen una señal de la próxima venida de Cristo. El tiempo, el dinero y la energía que pertenecen al Señor, pero que Él nos ha confiado, son malgastados en superfluidades en materia de vestidos y lujos para el apetito pervertido, los cuales disminuyen la vitalidad y acarrean sufrimiento y decadencia. Es imposible presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios cuando continuamente los llenamos de corrupción y enfermedad debido a nuestra complacencia pecaminosa. Una de las más fuertes tentaciones a que el hombre tiene que hacer frente es la del apetito. En el comienzo, el Señor hizo al hombre recto. Fue creado con una mente del todo equilibrada, y el tamaño y la fuerza de todos sus órganos estaban plena y armoniosamente desarrollados. Pero debido a las seducciones del artero enemigo, la prohibición de Dios fue desatendida y las leyes de la naturaleza exigieron su completo castigo. Desde la primera vez que el género humano se rindió al apetito, la complacencia propia ha seguido aumentando hasta el punto de que la salud ha sido sacrificada sobre el altar del apetito. Los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en el comer y beber. Querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no le había dado al hombre permiso para consumir alimentos animales. Comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no conoció límites, y entonces se corrompieron tanto que Dios no los pudo soportar más. Su copa de iniquidad se llenó, y el Señor limpió la tierra de esa contaminación moral por medio del diluvio. Sodoma y Gomorra. Cuando los hombres se multiplicaron sobre la tierra después del diluvio, de nuevo olvidaron a Dios y corrompieron sus caminos delante de Él. La intemperancia en toda forma aumentó hasta que casi todo el mundo se había entregado a ella. Ciudades enteras han sido eliminadas de la faz de la tierra por los crímenes degradantes y las repugnantes iniquidades que las convertían en una mancha en el hermoso campo de las obras creadas por Dios. La gratificación del apetito antinatural condujo a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios adjudica la caída de Babilonia a su glotonería y embriaguez. La complacencia del apetito y la pasión eran el fundamento de todos sus pecados. Esaú vencido por el apetito. Esaú codició un plato favorito y sacrificó su primogenitura para complacer el apetito. Después que su apetito concupisciente hubo sido gratificado, vio su locura, pero no halló oportunidad de arrepentirse, aunque trató de hacerlo cuidadosamente y con lágrimas. Hay muchísimas personas que son iguales que Esaú. Él representa una clase que tiene una bendición especial y valiosa a su alcance, la herencia inmortal, una vida tan perdurable como la vida de Dios, el Creador del universo, felicidad inconmensurable y un eterno peso de gloria,
pero que hasta ahora han complacido su apetito, sus pasiones y sus inclinaciones, de tal manera que su poder de discernir y apreciar el valor de las cosas eternas está debilitado. Esaú sintió un fuerte deseo especial de un alimento definido, y por tanto tiempo había complacido el yo, que no sintió la necesidad de abstenerse del plato tentador y codiciado. Siguió pensando en él sin hacer ningún esfuerzo especial para reprimir su deseo, hasta que el poder del apetito venció toda consideración y lo dominó, de manera que imaginó que sufría gran inconveniente y aún la muerte si no podía tener aquel plato particular. Cuanto más pensaba en el asunto, más se fortalecía su deseo, hasta que su primogenitura, que era tan sagrada, perdió su valor y su carácter sagrado. La codicia de Israel por la carne. Cuando el Dios de Israel sacó a sus hijos de Egipto, los mantuvo en gran medida privados de la carne, pero les dio pan del cielo y agua de la dura roca. Mas no se manifestaron satisfechos con esto. Detestaron el alimento que se les había dado y desearon verse de vuelta en Egipto, donde podían sentarse ante las ollas de carne. Preferían soportar la esclavitud y aún la muerte antes que verse privados de la carne. Dios les concedió su deseo, dándoles carne y dejando que comieran hasta que su glotonería produjo una plaga, de la cual muchos murieron. Todos estos son ejemplos. Ejemplo tras ejemplo podría citarse para mostrar los efectos de entregarse al apetito. Les pareció un asunto de poca monta a nuestros primeros padres transgredir el mandamiento de Dios en ese solo hecho, comer de un árbol que era tan hermoso a la vista y tan agradable al gusto, pero esto quebrantó su lealtad a Dios y abrió las puertas a una ola de culpabilidad y miseria que ha inundado el mundo. El mundo de hoy. El crimen y la enfermedad han aumentado con cada generación. La intemperancia en el comer y beber y la satisfacción de las pasiones más bajas han entenebrecido las facultades más nobles del hombre. La razón, en lugar de ser lo que domina, ha llegado a convertirse en el esclavo del apetito en un grado alarmante. La gente ha complacido un deseo progresivo por los alimentos suculentos, hasta el punto de que ha llegado a estar de moda el atiborrar el estómago de toda clase posible de esos alimentos. Especialmente en reuniones de placer, el apetito es complacido sin restricciones. Se sirven cenas suculentas y tardías que consisten en carnes muy sazonadas, con salsas concentradas, tortas, pasteles, helados, té, café, etc. No es de admirar que con un régimen semejante la gente tenga una complexión pálida y sufra de incontables agonías a causa de la dispepsia. Me fue presentado el actual estado de corrupción del mundo. El espectáculo era terrible. Me he admirado de cómo los habitantes de la tierra no fueron destruidos como la gente de Sodoma y Gomorra. He visto que hay razón suficiente para el actual estado de degeneración y mortalidad en el mundo. La pasión ciega controla la razón y en muchos casos toda consideración elevada se sacrifica a la lujuria. El primer gran mal fue la intemperancia en el comer y beber. Los hombres y las mujeres se han hecho esclavos del apetito. Son intemperantes en el trabajo. Trabajan exagerada y arduamente para preparar para sus mesas alimentos que perjudican grandemente el organismo ya recargado. Las mujeres gastan una gran parte de su tiempo frente a una cocina prendida, preparando alimentos muy sazonados con especias para complacer el gusto. Y como consecuencia de esto, los niños son descuidados y no reciben instrucción moral y religiosa. La madre sobrecargada descuida el cultivo de un temperamento dulce, que es como el brillo del sol en la casa. Consideraciones eternas llegan a ser secundarias. Todo el tiempo ha de ser empleado en la preparación de estas cosas para el apetito que arruina la salud,
agria el temperamento y entenebrece las facultades de razonamiento. Encontramos personas intemperantes por doquiera. Las hallamos en los trenes, en los barcos y por todas partes, y debemos preguntarnos qué estamos haciendo para rescatar a las almas del lazo del tentador. Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. La forma más poderosa en que él hace presa del hombre es el apetito, que trata de estimular de toda manera posible. Todos los excitantes antinaturales son perjudiciales y cultivan el deseo por el alcohol. ¿Cómo podemos iluminar a la gente y evitar los terribles males que resultan del uso de estas cosas? ¿Hemos hecho todo lo que podemos en este sentido? Adorando en el santuario del apetito pervertido. Dios ha concedido grande luz a este pueblo, aunque no estamos fuera del alcance de la tentación. ¿Quiénes de entre nosotros están solicitando ayuda a los dioses de Ecrón? Miramos este cuadro, que no ha sido trazado por la imaginación. ¿En cuántos, aún de entre los adventistas, pueden verse sus principales características? Un inválido, aparentemente muy concienzudo, pero fanático y lleno de suficiencia propia, confiesa libremente su desprecio por las leyes de la vida y la salud que la misericordia divina nos ha inducido a aceptar como pueblo. Sus alimentos deben ser preparados de una manera que satisfaga sus anhelos mórbidos. Más bien que sentarse a una mesa donde se provea alimento sano, patrocina los restaurantes donde puede satisfacer su apetito sin restricción. Locuaz defensor de la temperancia, desprecia sus principios fundamentales. Quiere alivio, pero se niega a obtenerlo al precio de la abnegación. Este hombre está adorando ante el altar del apetito pervertido. Es un idólatra. Las facultades que, santificadas y ennoblecidas, podrían ser empleadas para honrar a Dios, son debilitadas y hechas de poca utilidad. Un genio irritable, una mente confusa y nervios desquiciados se encuentran entre los resultados de este desprecio de las leyes naturales. Este hombre no es digno de confianza ni eficiente. La victoria de Cristo en nuestro favor. En el desierto de la tentación, Cristo hizo frente a las grandes tentaciones fundamentales que habían de asaltar al hombre. Allí se encontró solo con el enemigo sutil y astuto y lo venció. La primera gran tentación actuó sobre el apetito, la segunda sobre la presunción, la tercera sobre el amor al mundo. Satanás ha vencido a millones tentándolos a la complacencia del apetito. Por medio de la gratificación del gusto, el sistema nervioso se excita y el poder del cerebro se debilita, haciendo imposible pensar con calma y en forma racional. La mente se desequilibra. Sus facultades más altas y más nobles son pervertidas para servir a la lujuria animal y los intereses sagrados y eternos son desatendidos. Cuando se obtiene este objetivo, Satanás puede venir con sus otras dos principales tentaciones y hallar acceso libre. Sus múltiples tentaciones surgen de estos tres grandes puntos principales. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes
que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo al mal. Estamos viviendo en la víspera misma de este tiempo pavoroso y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Mirad al Salvador. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni nos desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Considere al Salvador en el desierto de la tentación, todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véalo en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, «Sed tengo». Juan 19:28. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declara, Jehová el Señor me ayudará, por tanto no he sido abochornado, y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará. Isaías 50, del 7 al 9. Llamando la atención a su propio ejemplo, él nos dice, ¿quién hay de entre vosotros que teme a Jehová, que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Isaías 50:10. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada de mí. Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él, y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Satanás viene al hombre como vino Cristo, con su muy poderosa tentación a complacer el apetito. Bien conoce su poder para vencer al hombre en este punto. Venció a Adán y a Eva en el Edén, en el terreno del apetito, y ellos perdieron su hogar bendito. Lo que acumulara miseria y crimen ha llenado nuestro mundo después de la caída de Adán. Ciudades enteras han sido borradas de la faz de la tierra por crímenes degradantes y la iniquidad odiosa que las ha convertido en una mancha en el universo. La complacencia del apetito fue el fundamento de todos esos pecados. Cristo comenzó la obra de redención en el preciso lugar donde comenzó la ruina. Su primera prueba tuvo que ver precisamente con el punto en el que Adán falló. Fue por medio de las tentaciones dirigidas contra el apetito como Satanás había vencido una gran proporción de la raza humana
y su éxito le había hecho sentir que el dominio de este planeta caído estaba en sus manos. Pero en Cristo él encontró a alguien que era capaz de resistirlo y abandonó el campo de batalla como un enemigo vencido. Jesús dice: no tienen nada en mí. Su victoria es una seguridad de que nosotros también podemos salir victoriosos en nuestros conflictos con el enemigo. Pero no es el propósito de nuestro Padre Celestial salvarnos sin un esfuerzo de nuestra parte para cooperar con Cristo. Debemos desempeñar nuestra parte y el poder divino, uniéndose con el esfuerzo humano, producirá la victoria. El ejemplo de la victoria de Daniel. Las tentaciones a complacer el apetito representan un poder capaz de ser vencido solo con la ayuda que Dios puede impartir. Pero con cada tentación tenemos la promesa de Dios de que habrá una vía de escape. ¿Por qué entonces tantos son vencidos? Es porque no ponen su confianza en Dios, no se valen de los medios provistos para su seguridad. Las excusas ofrecidas para la complacencia del apetito pervertido no tienen, por lo tanto, peso alguno ante Dios. Daniel evaluaba su capacidad humana, pero no confió en ella. Su confianza estaba puesta en la fuerza que Dios ha prometido a todos los que acuden a Él con humilde dependencia, descansando plenamente en su poder. Propuso en su corazón de no contaminarse con la porción de la carne del rey ni con el vino de su beber, porque sabía que un régimen semejante no fortalecería sus facultades ni aumentaría su capacidad mental. No quería usar vino ni ningún otro estimulante antinatural, no quería hacer nada que oscureciera su mente, y Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y también entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. Los padres de Daniel lo habían educado en su niñez en hábitos de estricta temperancia. Le habían enseñado que debía conformarse a las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos, que su comer y beber tenían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, y que era tenido por responsable delante de Dios por sus capacidades, pues él las consideraba todas como dones de Dios, y no debía empequeñecerlas o destruirlas por ningún proceder suyo. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue exaltada en su mente y reverenciada en su corazón. Durante los primeros años de su cautividad, Daniel estaba pasando por una gran prueba que habría de familiarizarlo con la pompa, la hipocresía y el paganismo de la corte. Por cierto que era una extraña escuela para prepararlo para una vida de sobriedad, trabajo y fidelidad. Sin embargo, vivió sin ser corrompido por la atmósfera del mal de la cual estaba rodeado. La experiencia de Daniel y de sus jóvenes compañeros ilustra los beneficios que pueden resultar de un régimen abstemio y muestra lo que Dios hará en beneficio de los que cooperan con Él en la purificación y elevación de las almas. Ellos fueron un honor para Dios y una luz brillante en la corte de Babilonia. En esta historia oímos la voz de Dios que se dirige a nosotros individualmente y nos pide que reunamos todos los rayos de luz con respecto a este tema de la temperancia cristiana para colocarnos en la debida relación con las leyes de la salud. ¿Qué hubiera acontecido si Daniel y sus compañeros hubieran transigido con aquellos funcionarios paganos y hubieran cedido ante la presión del momento comiendo y bebiendo como era costumbre para los babilonios? Ese solo caso de apartamiento de los principios habría debilitado su sentido de lo justo y su aborrecimiento de lo malo. La complacencia del apetito habría comportado el sacrificio del vigor físico, la claridad intelectual y el poder espiritual. Un paso equivocado probablemente habría conducido a otros, de manera que, cortada su relación con el cielo, habrían sido apartados por la tentación.
Nuestro deber cristiano. Cuando nos demos cuenta de los requerimientos de Dios, veremos que Él nos pide que seamos temperantes en todas las cosas. El propósito de nuestra creación es glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu que son de Él. ¿Cómo podremos hacerlo cuando complacemos el apetito en perjuicio de las facultades físicas y morales? Dios exige que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Entonces se nos impone el deber de preservar este cuerpo con la mejor condición de salud a fin de poder cumplir con sus requisitos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. El apóstol Pablo escribe: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24 al 27. Hay muchos en el mundo que complacen hábitos perniciosos. El apetito es la ley que los gobierna. Y debido a sus hábitos erróneos, el sentido moral es oscurecido y el poder de discernir cosas sagradas es destruido en gran medida. Pero es necesario que los cristianos sean estrictamente temperantes. Deben colocar la norma alta. La temperancia en el comer, beber y vestir es esencial. Los principios deben tener la primacía en lugar del apetito o la fantasía. Los que comen demasiado o que ingieren alimentos de una clase objetable son fácilmente inducidos a la disipación y a las otras codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo 6:9. Los colaboradores de Dios deben usar todo ápice de su influencia para estimular la siembra de los verdaderos principios de la temperancia. Significa mucho ser leal a Dios. Él tiene derechos sobre todos los que están empeñados en su servicio. Él desea que la mente y el cuerpo sean preservados en la mejor condición de salud y que toda facultad y atributo se hallen bajo el dominio divino y que sean tan vigorosos como los hábitos de cuidado y estricta temperancia puedan hacerlos. Estamos bajo una obligación ante Dios, la de hacer una consagración sin reserva de nosotros mismos a Él, en cuerpo y alma, con todas las facultades apreciadas como dones que Él nos confiara para ser empleados a su servicio. Todas nuestras energías y capacidades han de ser constantemente fortalecidas y mejoradas durante este periodo de prueba. Solamente los que aprecian estos principios y han sido educados a cuidar de sus cuerpos inteligentemente y en el temor de Dios deben ser elegidos para asumir responsabilidades en esta obra. Los que han estado por mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre los principios puros de justicia y los principios del mal, cuya comprensión son respecto a la justicia, la misericordia y el amor de Dios están entenebrecidos, deben ser relevados de sus responsabilidades. Toda iglesia necesita un testimonio claro y preciso que dé a la trompeta un sonido certero. Si podemos despertar la sensibilidad moral de nuestros hermanos sobre el tema de la temperancia, se ganará una gran victoria. Ha de enseñarse y practicarse la temperancia en todas las cosas de esta vida. La temperancia en el comer, en el beber, en el dormir, en el vestir, es uno de los grandes principios de la vida religiosa. La verdad colocada en el santuario del alma guiará en el tratamiento del cuerpo.
Nada que concierna a la salud del agente humano ha de considerarse con indiferencia. Nuestro bienestar eterno depende del uso que hagamos durante esta vida de nuestro tiempo, nuestra energía e influencia. Hemos presentado el primer segmento de la sección 8 llamado El dominio del apetito, del libro Consejos sobre el régimen alimenticio.